Hi there, how are you doing? En la clase de hoy vamos a hablar de el verbo dare. Bien, dare es uno de esos verbos que son modales, pero también pueden ser principales. Eso le pasaba también a need, pero need ya lo tratamos en otro vídeo. Ahora vamos a ver dare, que hasta ahora no lo habíamos tratado, ni siquiera en el vídeo extenso de los verbos modales. Vamos a ver primero el significado. ¿Qué significa dare? Pues puede significar dos cosas. Atreverse a hacer algo. Osar, también se dice. Osar es un sinónimo de atreverse. Y por otro lado, retar a alguien o desafiar a alguien a hacer algo. ¿Ok? Bien. Es, junto con need, llamado semimodal verb. Un verbo semimodal. Es decir, ¿qué quiere decir eso de semimodal? Pues que a veces se comporta como modal y a veces como principal. Bien, cuando se comporta como modal, pues su estructura, afirmativa, negativa, interrogativa, es así. La afirmativa sería sujeto más dare más un verbo en su forma base. Es decir, sujeto, por ejemplo, she, y vemos que, como los verbos modales, no se le añade s ni nada de eso. ¿Lo acordáis de can, must, etcétera? No, aunque tuvieran en tercera persona del singular, no añadían s ni nada de eso al verbo. O sea que, she dare do it, ella se atreve a hacerlo, y no le ponemos s. Y al verbo no le ponemos to tampoco. ¿De acuerdo? Es verbo en su forma base. En negativa, pues tendríamos el sujeto, daren't o dare not, lo podemos poner contraído o separado, y después el verbo en su forma base, ¿ok? She daren't do it, ella no se atreve a hacerlo, ¿de acuerdo? Y luego la interrogativa, pues cambiamos el orden de la afirmativa, dare, sujeto, verbo en su forma base, es decir, dare she do it, se atreve ella a hacerlo. Fijaos qué pasa ahora cuando lo usamos como verbo principal. Pues lo utilizaríamos como cualquier otro verbo que no sea modal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la afirmativa tendríamos sujeto, dare, añadiríamos s en este caso, si es tercera persona, del singular, y podemos poner to o no como cosa opcional. Entonces, ¿cómo sería una afirmativa? Pues she dares, tercera persona singular, verbo principal, en este caso ya sí ponemos la S de tercera persona. El to es opcional. She dares to do it, she dares do it. Se atreve a hacerlo. Negativa, sujeto más doesn't o does not dare. El to vuelve a ser opcional y el verbo que sea. She doesn't dare to do it o she doesn't dare do it. ¿Ok? Podemos poner to o no y la traducción sería no se atreve a hacerlo. ¿Ok? En la interrogativa tendríamos do o does dependiendo de qué sujeto sea. Sujeto, dare, to opcional y verbo. Por ejemplo, does she dare to do it? O does she dare do it? Podemos poner el to o no. Y el comportamiento es igual que cualquier otro verbo, y el significado es el mismo. Es decir, son dos opciones que tenemos: usarlo como modal o usarlo como principal. Bien, vamos a ver cómo usarlo con el verbo atreverse, que es el mismo que hemos usado antes, ¿vale? Y vamos a ver la comparativa de verbo modal y verbo principal. ¿Ok? Por ejemplo, Alan dare talk to his boss. No lo hemos puesto, a pesar de ser tercera persona del singular, no le hemos puesto s a dare. Y no hemos puesto to talk. Hemos puesto to aquí porque es talk to, hablar a, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el verbo. Es dare to talk, no. Cuando es modal, no hay to antes del otro verbo. Alan dare talk to his boss. Alan
se atreve a hablar con su jefe. ¿Ok? Esta es la forma modal. Y vamos con la principal. Alan dares, tenemos ese, dares to talk to his boss. O dares talk to his boss. Y aquí lo usamos como principal. Vamos a ver qué pasa con esa misma oración en la negativa. De forma modal, Alan daren't talk to his boss, o separado, dare not talk to his boss. Bien, aquí no usamos auxiliar de presente ni nada de eso, simplemente negamos dare como cualquier otro verbo modal, y ponemos el otro verbo, talk en este caso, sin to y sin nada. ¿Okay? La forma principal sería Alan doesn't dare to talk to his boss. O Alan doesn't dare talk to his boss. Es decir, usamos el auxiliar de tercera persona, porque Alan es tercera persona del singular, y utilizamos dare como cualquier otro verbo. Bien, y ahora vemos la interrogativa. La misma oración en interrogativa. Dare Alan talk to his boss? Es decir, colocamos en principio el propio verbo dare, como si fuera can, como si fuera must. Dare Alan talk to his boss? ¿Se atreve Alan a hablar con su jefe? Bien, aquí la diferencia principal es que aquí no podemos poner to, ¿vale? Ni aquí, ni aquí. Es decir, cuando lo usamos como modal, no podemos poner to. Sin embargo, en este caso, cuando lo usamos como principal, sí podemos poner to si queremos. Bien, aquí tenemos que poner modal y principal, ¿ok? So, en la interrogativa, dare Alan talk to his boss? Modal. Does Alan dare to talk to his boss? O does Alan dare talk to his boss? ¿Okay? Ya tenéis, la diferencia principal es no ponemos modal, cuando es modal, to antes del verbo, bien, y cuando es principal podemos poner to o no antes del verbo, y lo usamos como un verbo normal y corriente, teniendo en cuenta en presente, estamos en presente, si es tercera persona del singular. Vamos a poner también la negative question, aunque se use menos, pero bueno, también se puede usar. Y en sus dos formas también, modal y principal. Modal, daren't Alan talk to his boss? No se atreve Alan a hablar a su jefe. O si es principal, doesn't Alan dare to talk to his boss? Y el to vuelve a ser opcional. Bien, este verbo también es especial en el sentido de que se puede usar en pasado con ed como modal. Es una cosa muy rara porque no pasa en ningún otro de los verbos modales, pero es así, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora lo hemos usado en presente, pero también lo podemos usar en past como modal y como principal. Entonces, tendríamos una afirmativa. Por ejemplo, Alan dared talk to his boss. No se pondría to, cuando lo usamos como modal. Y en la principal, Alan didn't dare to, o sin to, talk to his boss. No se atrevió a hablar con su jefe. Negativa. Alan dared not. Fijaos qué curioso es esto. Dared not talk to his boss. No se atrevió a hablar con su jefe. Alan didn't dare to, opcional, talk to his boss. Alan no se atrevió a hablar con su jefe. Tenemos que aquí no tenemos to, como siempre, que aquí tenemos to opcional. Dared not, fijaos qué curioso es esto, y didn't dare como un verbo normal. Vamos con la interrogativa. Dared, fijaos, dared, ponemos al principio como si fuera can o must o cualquier otro verbo modal. Did Alan talk to his boss? Modal. Did Alan dare to talk to his boss? To opcional. Y por último, la negative question o interrogativa negativa. Did Alan not talk to his boss? Y didn't Alan dare
to talk to his boss, o sin el to. Bien, con el significado de retar o desafiar, vamos a ver ejemplos. Se suele usar en afirmativa, muy raro usarlo en otra estructura negativa o interrogativa. Y la novedad es que metemos ahí un objeto, un pronombre objeto, en este caso you, o me, o her, o him, etc. Y entonces, un ejemplo puede ser I dare you to touch the snake, que es te desafío, te reto a tocar la serpiente, ¿vale? También diríamos en español a que no tocas la serpiente, a que no te atreves a tocar la serpiente. Es otra forma de decirlo en español. Bien, también se puede usar en pasado, como por ejemplo aquí, he dared me to ride his bike without brakes. Me desafió a que condujera, manejara su bici sin frenos. Bien. En ambas, en las dos, está en presente y está en pasado, lo que hemos hecho es introducir un objeto, una persona en este caso, you, por ejemplo, y un to más verbo. Y aquí lo mismo, he dared me, el objeto es a mí, y un to más verbo, en este caso es otro verbo, to ride, conducir, o montar en la bici. Bien, ¿y qué pasa cuando usamos dare en otros tiempos que no sean presente o pasado? Pues no tenemos nada más que usarlo como verbo principal, verbo normal. Entonces, por ejemplo, en futuro, will you dare to tell her? El to vuelve a ser opcional. ¿Te atreverás a decírselo o a contárselo? Esto sería en futuro. Esto, por ejemplo, sería en condicional simple. Would you dare to touch a lion? ¿Te atreverías a tocar un león? En fin, cualquier otro tiempo, pues sería usado como verbo principal y con el to opcional. Bien, y luego tenemos expresiones con dare muy comunes. Por ejemplo, how dare you? Esto puede usarse de manera informal. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Entre amigos se puede decir, ¿vale? Pero también se puede decir cuando alguien te molesta, te hace algo que no te gusta que te hagan o te dice algo que no te gusta que te digan. Por ejemplo, how dare you ask that question? ¿Cómo te atreves a hacer esa pregunta? ¿Vale? A lo mejor es una pregunta pues engorrosa o maleducada. Bien. Otro uso es I dare say. Pero más que me atrevo a decir es supongo. Supongo. I dare say you're right. Supongo que tienes razón. ¿Vale? Bien, otra expresión muy común también es you dare. Don't you dare. Atrévete o ni se te ocurra. Por ejemplo, can I play your guitar, Dad? You dare. ¿Puedo tocar tu guitarra, papá? Vamos, atrévete y verás lo que te pasa. O I'll paint it pink. Lo voy a pintar rosa. Don't you dare. Ni se te ocurra, vamos. Esta última expresión es para decirle a alguien o para retar a alguien a que haga algo. Venga, a que no te atreves. Es lo que solemos decir. Come on, I dare you. Venga, a que no te atreves. Bien, para acabar, como siempre, vamos a hacer un fill in the blank exercise. A ver si habéis comprendido todo lo que hemos visto. Number 1. He to enter the cave. Él a entrar a la cueva. Didn't dare. Dared not. Didn't dared. Bien, aquí la clave está en que lleva un to y por tanto no puede usarse como modal. Tiene que usarse como principal. Entonces, es he didn't dare to enter the cave. Él no se atrevió a entrar. No podríamos usar dare not, porque dare not sería como modal y el modal no puede llevar to. ¿Ok? Por tanto, aquí es la A. Didn't dare. ¿Ok? Number 2. I climbed that wall. Yo trepar esa pared, ese muro.
I daren't you, I dare you to, I dare you. Bien, aquí en este caso es te reto a que trepes por esa pared, ¿vale? Entonces, acordaos que era un objeto, otra persona, y un to. Por tanto es la B. ¿Eh? Okay. I dare you to climb that wall. Te reto a que trepes esa pared. O a que no te atreves a trepar esa pared. Okay. Number 3. How shout at me. How dare you shout at me. How dare you to shout at me. How dare he to shout at me. Bien. Aquí lo tenemos que usar como modal, ¿vale? Y sería este, porque este lleva to y como modal no podemos poner to, ¿ok? Por tanto, how dare you shout at me, ¿ok? Bien. Number 4. It will rain today. I dare say, I dare speak, I dared say. Acordaos que era I dare say, supongo, me imagino. Por tanto es la A. Me imagino, supongo, que lloverá hoy. ¿Ok? Number 5. Can I read your diary? ¿Puedo leer tu diario? Yes, you will. Sí, lo harás. No. You dare. Sí, es esa. You dare. Porque aquí pone dare you, pero no se dice en este orden, se dice en este orden. ¿Vale? Tú atrévete, ¿vale? Y verás lo que te pasa. Bueno, eso ha sido todo. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.